Hay días en que el mundo parece inclinarse sobre nosotros. El aire se vuelve pesado, el futuro se disuelve en niebla y el presente se llena de ruidos que no pedimos escuchar. En esos momentos descubrimos que el caos no es solo una metáfora, es real, tangible, casi físico. La palabra crisis viene del griego krisis, que significa decisión o punto de inflexión. Históricamente, las crisis son momentos en que el tejido de la vida se desgarra. Guerras, enfermedades, pérdidas personales, colapsos económicos. Pero también son espacios donde el alma es llamada a tomar posición, ceder al torbellino o encontrar un eje invisible que la sostenga. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, sobrevivió a los campos de concentración nazis no negando el horror, sino manteniendo vivo un propósito. Escribió: «A un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias». En ese acto silencioso de elegir, la espiritualidad se convierte en refugio. Siglos antes, Teresa de Ávila en Las Moradas, el castillo interior, describió el alma como una fortaleza de múltiples estancias, un espacio tan íntimo y protegido que ninguna tormenta externa puede demoler. No hablaba de huida, sino de un centro luminoso cultivado con paciencia, oración y atención amorosa. El caos, por devastador que sea, no alcanza el núcleo inviolable del alma. La cuestión es, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo permanecer en ese espacio cuando las olas se rompen sobre nosotros? Este video es una invitación a caminar por distintas tradiciones, a beber de la sabiduría de filósofos, místicos, científicos y poetas. Un llamado a construir, de reconstruir, tu propio refugio espiritual, uno que resista las mareas, porque incluso en la tormenta más violenta hay un lugar donde la luz nunca se apaga. Vivimos en una época que idolatra el ruido, no solo el sonido físico de las calles, de los motores, de las voces apresuradas, sino también el ruido invisible, notificaciones incesantes, opiniones no solicitadas, fragmentos de noticias que se multiplican como ecos en un pasillo interminable. El exceso de estímulo no solo confunde la mente, asfixia el alma. La neurociencia moderna confirma lo que los místicos sabían desde hace siglos. El silencio no es simplemente ausencia de sonido, es un estado de presencia. Investigaciones muestran que la exposición regular a periodos de quietud reduce los niveles de cortisol, reorganiza patrones cerebrales y mejora la claridad mental. Es como si el cerebro respirara profundamente y por un instante recordara quién es. En las tradiciones espirituales, el silencio no es vacío, sino plenitud. En el cristianismo contemplativo, se convierte en oración sin palabras, como enseñó Thomas Merton en La montaña de los 7 círculos, describiendo el recogimiento no como huida del mundo, sino como inmersión en su realidad más profunda. En el sufismo, el dhikr, la remembranza constante de Dios, se practica muchas veces en el silencio del corazón, donde no se escuchan voces externas, pero sí un canto interno que no cesa. En el budismo, maestros como Thich Nhat Hanh nos recuerdan que sentarse en silencio no es no hacer nada, sino participar activamente en el tejido vivo del presente. Es allí donde la mente turbulenta se calma y el corazón se abre. Rumi escribió: «El silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción». La frase nos provoca: ¿cuántas veces confundimos la vida con una traducción imperfecta de algo mucho mayor? Encontrar silencio en medio del ruido exige disciplina. No se trata solo de apagar dispositivos o alejarse de personas, sino de crear un espacio interno que no se tambalee por lo que ocurre afuera. En el próximo capítulo, hablaremos de esa fuerza que se encuentra en el centro del silencio, la fe, no como creencia pasiva, sino como un acto de resistencia frente al absurdo. Hablar de fe en tiempos fáciles es casi un lujo, pero en periodos de caos,
la fe deja de ser un adorno y se convierte en alimento. No hablo aquí de una fe frágil, dependiente de certezas cómodas, sino de una fe que es, en sí misma, una forma de resistencia. Resistencia contra el cinismo que afirma que nada tiene sentido. Resistencia contra el miedo que paraliza. Resistencia contra la tentación de entregarse a la desesperanza. Dietrich Bonhoeffer, teólogo que escribió Resistencia y sumisión mientras estaba preso por el régimen nazi, no vivió una fe teórica. Él sabía que creer, en aquel contexto, era poner la propia vida en riesgo. Para Bonhoeffer, la fe era inseparable de la acción. No bastaba con esperar un milagro, había que encarnar la esperanza en la vida diaria. Siglos antes, Søren Kierkegaard, en Temor y Temblor, describió la fe como un salto en la oscuridad, no irracionalidad, sino el coraje de actuar sin garantías. La fe comienza justamente donde termina la razón, decía, no como rechazo de la razón, sino como superación de sus límites. Esta postura no es exclusiva de las tradiciones religiosas. Incluso en perspectivas seculares existe una fe silenciosa, fe en los valores que sostienen la dignidad humana, fe en la capacidad de reconstruir, fe en aquello que no puede probarse, pero sin lo cual la vida pierde color. En el Islam, la palabra imán, fe, lleva el sentido de confianza, entrega y constancia. En el hinduismo, la shraddha es la devoción que mantiene viva la práctica espiritual, incluso cuando el mundo parece indiferente. La fe como resistencia no niega el sufrimiento. Por el contrario, lo mira y dice, no tendrás la última palabra. Es negarse a la rendición interior, aunque la batalla externa parezca perdida. ¿Y tú? ¿Cuál es la fe que te sostiene cuando todo parece desmoronarse? No hablo solo de religión, sino de aquello que dentro de ti insiste en mantenerse de pie. Durante siglos, ciencia y espiritualidad caminaron como extraños, a veces en conflicto, a veces ignorándose mutuamente. La primera buscaba pruebas, la segunda cultivaba misterios. Pero poco a poco empezamos a percibir que ambas, de formas distintas, investigan la misma pregunta. ¿Qué significa ser humano en medio del infinito? La neurociencia, por ejemplo, ha estudiado el impacto de las prácticas contemplativas en el cerebro. Andrew Newberg, pionero en la neuroteología, demostró que la oración profunda y la meditación alteran patrones de actividad neuronal, fortaleciendo áreas vinculadas a la compasión, la atención y la regulación emocional. Sara Lazar, investigadora de Harvard, comprobó que la meditación regular puede incluso aumentar el grosor de la corteza prefrontal, asociada a la claridad de pensamiento y a la toma de decisiones. Carl Gustav Jung, en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, ya intuía algo similar. Veía en el inconsciente colectivo y en los arquetipos espirituales un puente entre la psique individual y un campo simbólico mayor, universal. Para Jung, la espiritualidad no era un apéndice de la vida mental, sino parte esencial de la integración psicológica. William James, en Las variedades de la experiencia religiosa, investigó con rigor científico relatos de éxtasis, conversión e iluminación. Lejos de descartarlos como ilusiones, reconoció que tales experiencias moldean la vida de manera tan poderosa que no pueden ser ignoradas por la psicología. Estos diálogos muestran que la razón no necesita expulsar lo sagrado y que la experiencia espiritual no tiene por qué temer el análisis científico. Es posible que fe y ciencia sean como dos instrumentos distintos tocando la misma melodía, cada uno revelando aspectos que el otro no alcanza por sí solo. En un mundo en crisis, esta unión es más que una curiosidad académica. Ofrece herramientas concretas para el cuidado integral del ser humano, desde el cuerpo hasta el espíritu. En el próximo capítulo, dejaremos el campo de las ideas y entraremos en el terreno de las acciones. Prácticas simples pero profundas para mantener viva la llama espiritual cuando el viento del caos intenta apagarla. La espiritualidad
no sobrevive solo de ideas. Es como una llama. Necesita combustible, necesita cuidado, necesita gestos concretos que la alimenten, incluso cuando todo alrededor conspira para apagarla. A lo largo de los siglos, distintas tradiciones han desarrollado prácticas para sostener esa luz interior. No son mágicas por sí mismas, adquieren poder cuando se integran en el ritmo de la vida. La primera es la oración, que puede ser recitada, silenciosa, o incluso una conversación espontánea con lo divino. Anthony de Melo, en Sadhana, un camino de oración, enseña ejercicios que no se limitan a pedir, sino que abren espacio para escuchar. La oración, en este sentido, no es una lista de deseos, sino un alineamiento del alma con algo mayor. La segunda es la meditación, presente en diversas formas, la atención plena del budismo, la repetición de mantras en el hinduismo, el rosario en el catolicismo. Thich Nhat Hanh, en La paz está en cada paso, muestra cómo cada respiración puede ser un acto de retorno al presente, y cómo el presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. Otra práctica esencial es el ayuno, no solo como abstinencia alimentaria, sino como disciplina que nos libera de la tiranía de los impulsos. El ayuno, cuando se hace con conciencia, abre espacio interno para percibir lo que normalmente queda ahogado por el exceso. La escritura reflexiva es también un altar silencioso. Poner en papel pensamientos, miedos, esperanzas y gratitudes nos permite vernos con mayor claridad. Está además la lectura de textos sagrados o inspiradores. No se trata de acumular información, sino de dejar que ciertas palabras nos lean por dentro. Y por último, el servicio comunitario. Cuidar de otros, incluso en pequeñas acciones, nos recuerda que nuestra vida forma parte de un tejido mayor. Estas prácticas no son tareas por cumplir, sino espacios de encuentro. Cuanto más avanza el caos, más estos gestos simples se convierten en actos de resistencia. En el próximo capítulo, hablaremos de un tema delicado pero necesario: el peligro de las falsas luces, caminos que prometen paz, pero conducen a la alienación. No toda luz proviene de la verdad. En tiempos de caos, nuestra sed de sentido puede volvernos vulnerables a espejismos. Enseñanzas simplistas, promesas instantáneas de paz, líderes carismáticos que se alimentan más de la devoción que del amor verdadero. La historia está llena de ejemplos. Movimientos que comenzaron con ideales elevados y terminaron en manipulación. Discursos que hablan de liberación, pero aprisionan en dogmas rígidos. Es el riesgo de confundir el consuelo momentáneo con la verdadera transformación. Eckhart Tolle, en El poder de la hora, ofrece enseñanzas profundas sobre la presencia, pero incluso obras auténticas pueden distorsionarse cuando se interpretan como invitación a huir por completo del mundo, ignorando la responsabilidad de actuar y comprometerse. Simone Weil, en La gravedad y la gracia, advierte que la lucidez es inseparable de la compasión. Rechazaba cualquier espiritualidad que se encerrara en sí misma, aislándose del dolor colectivo. Para Weil, la verdadera luz no elimina el peso de la realidad, sino que nos da fuerzas para cargarlo. El discernimiento espiritual no es solo elegir entre bien y mal, es reconocer el brillo falso, el que seduce pero no sostiene, el que fascina pero no transforma. El caos externo puede ser peligroso, pero el caos interno alimentado por ilusiones confortables puede ser aún más devastador. En el próximo y último capítulo hablaremos sobre la verdadera luz que permanece incluso en la noche más oscura, el hilo invisible que no se rompe y que puede sostener nuestro camino hasta el final. Incluso en la noche más densa, siempre hay un punto de luz. A veces es un recuerdo antiguo, otras una palabra que recibimos en el momento justo. A veces es solo la certeza inexplicable de que no estamos solos. La teología llama a esto esperanza trascendente, una esperanza que no depende de circunstancias favorables. Jürgen Moltmann, en Teología de la Esperanza,
Afirma que la fe no es mirar resignadamente al cielo, sino una anticipación activa de un futuro donde la justicia y la plenitud prevalecen. Es vivir como si la promesa ya estuviera cumplida, aunque el mundo diga lo contrario. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos 8:38-39, escribió: «Nada podrá separarnos del amor de Dios». No es solo una frase de consuelo, sino una afirmación radical contra la desesperación. Clarice Lispector, sin el lenguaje de la teología, decía algo parecido: «Incluso cortar nuestros propios defectos puede ser peligroso. Nunca se sabe cuál es el defecto que sostiene todo nuestro edificio». Reconocía que la vida está hecha de luz y sombra, y que la belleza muchas veces está en resistir sin necesidad de ser perfecto. Ese hilo invisible que nos sostiene puede tener muchos nombres: Dios, amor, conciencia, esencia, presencia. Pero lo importante es que está ahí, incluso cuando no lo sentimos. Nos llama de regreso, como una campana lejana, como un faro en el horizonte. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite un poco de luz hoy. Tu interacción nos ayuda a seguir creando contenidos que alimentan el alma y fortalecen el espíritu. Y recuerda, por más oscura que sea la noche, hay una luz que nunca se apaga,